Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Hoy tenemos la séptima lección de la llegada del Salvador. Entonces, pues nuestro enfoque con estas últimas lecciones. El enfoque es contar de las 4C. Entonces, bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a los que están asistiendo por las grabaciones también. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad sé que no siempre te amo como debería amarte. Perdóname, recuérdame cada día por medio de tu palabra el gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Y ayúdame a amarte cada día más y a creer todo lo que tú dices. Amén. Amén. Excelente. Bienvenidos a los que están entrando. Andreina, a Nelly, Norma, bienvenidos a la lección hoy. Buenos días, bendiciones. Buenos días. La lección 7 se llama En casa en Galilea y es tomado de Lucas 4, 14 a 30. Y los objetivos que tenemos hoy, pues vamos a usar el método de las 4C otra vez para leer y entender Lucas 4, 14 a 30 y dar ejemplos de cómo prepara uno para compartir la palabra de Dios. Entonces, esto es otro objetivo. Nuestro enfoque para la lección 7 y 8 es contar. Y el objetivo 3, comparar la teología de la gloria y la teología de la cruz. Vamos a terminar la lección con esta comparación. Voy a compartir algunas cosas con ustedes en los últimos minutos de la clase. Ok, continuamos con la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Hoy tengo una pregunta para ustedes y la pregunta es, ¿alguna vez te has sentido inadecuada a cualquier o no preparado, no preparada? ¿Alguna vez te has sentido inadecuado o no preparado? ¿Alguien quiere compartir algo sobre esta pregunta? Andreina, adelante. Buenos días, bendiciones para todos. Bendiciones. Pues en mi caso en particular, pues sí, no una vez, sino muchas veces. Por lo menos cuando fui madre por primera vez, eso es una experiencia donde uno no se siente preparado de cómo va a educar a ese niño, cómo inculcarle valores, es una responsabilidad. Entonces como madre uno se siente como no preparada para eso, a pesar de que uno lo espera con ansias, pero no estamos preparados para eso. Incluso también en la universidad, cuando uno tiene experiencias nuevas, pues en algunos momentos no nos hemos sentido preparados para enfrentar ciertas cosas de la vida. Y entonces sí, esa es mi respuesta. Gracias. Muy bien, gracias por compartir, Andreina. Patricia. Escucha, Sí. necesita la pregunta. Pues es muy bajo el audio. No, A ver no ahora, escucho muy bien. ahí, Un ¿me poquito escucha? mejor, tal vez. Ay,
espérame. Ahora, ¿me escucha? Sí, Bueno, creo que con respecto a la pregunta, haciendo memoria para atrás, creo que nunca en mi vida he estado preparada para nada, ¿no? Nacemos sin estar preparados. Y la vida nos va enseñando un montón de cosas, con errores y con aciertos. Y ahí nos vamos capacitando. Y más cuando no conocemos el final. Menos todavía estamos preparados. La vida en sí nos va llevando por esos caminos que tenemos que transitar, nos va preparando para otras cosas. Pero yo creo que con Dios es diferente. Yo tuve ¿cómo puedo decir? La virtud de conocerlo a mediana edad y a la vez la desgracia de haberlo conocido a mediana edad, porque todo lo que hice mucho antes no debería de haber hecho. Entonces no estaba preparada. ok. ¿Se entiende? Sí, más o menos. Creo que la mayoría. Entonces, muchas gracias, Patricia. Muy bien. Ahora con Norma, adelante. Bendiciones. Sí, Bendiciones. como decía la hermana, ¿verdad? No nacemos aprendidos, todo lo aprendemos en esta vida, incluso desde que nacemos para hablar, incluso para caminar, ¿verdad? Y donde tenemos la lección, ¿verdad? Que cuando aprendimos a caminar, pues muchos de nosotros pudimos hasta darnos golpes para dar ese cambio en nuestra vida, ¿verdad? Y sí, inadecuada, pues creo que nadie es adecuado para nada, ¿verdad? Pero sí me he sentido en muchas veces no preparada. Por ejemplo, a mis 12 años, como decía la hermana, ella pues no se sentía preparada para ser madre, pues yo desde mis 12 años he aprendido a ser madre con mis hermanas, ya que me he hecho cargo de 3 hermanas mías desde que estaban ellas muy menores y me sentía no preparada y aún me sigo sintiendo no preparada. Ya la mayorcita tiene 15 años y ustedes saben, una etapa crucial de los jóvenes ahora y hay momentos que no me siento preparada, no sé cómo comportarme con ella. eh, Muchas cosas que a veces se las expongo al Señor y le digo, ayúdeme porque no puedo. Y en el ámbito espiritual sí me siento a veces no preparada, más ahorita soy la coordinadora del grupo de jóvenes y no, me siento en algunos momentos, pido ayuda, pues, pido auxilio para ver cómo, porque no sé cómo desenvolverme en el papel. Yo sé y es por eso una de las motivaciones por la cual estoy aquí, aprendiendo, ¿verdad? En Academia Cristo, me ha ayudado bastante y pues ahí vamos siempre con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y sí, nunca nos vamos a sentir adecuados ni preparados, pero el Señor nos prepara, en su palabra lo dice, ¿verdad? Que Él nos preparará y perfeccionará su obra, dice, hasta el final, hasta el día que venga Cristo. Y esa es mi meditación. Gracias, Norma. Excelente. Damos la palabra a Pedro. Pedro, no escucho. Sí, dice que está mudo el micrófono, pero también está colgado, no sé. Nelly, adelante. Bueno, pastor, mi opinión es que, como dicen las hermanas, nunca estamos preparadas o hay momentos en que nos sentimos que estamos en el momento inadecuado. No estamos preparados para perder y tampoco estamos preparados para tener. Más que todo en la parte espiritual, ahora que estamos en este camino del Señor, nunca estamos preparados. Es necesario que aprendamos, o sea, que estudiemos mucho, porque esto es muy fuerte. Nadie nace aprendido, todo se aprende en el camino.
y más cuando nos encaminamos por esto. Y es duro. Ya ellas dijeron todo. Como mujeres tenemos una carga muy pesada. No estoy diciendo que los hombres no, pero a nosotros nos toca la carga muy pesada. Y aun cuando no estemos preparadas, tenemos que aprender en el camino, a los golpes. Y lo más hermoso y la herramienta más importante que nos da Dios es este aprendizaje para poder tener respuesta y poder estar en el momento adecuado y preparada para responder. Gracias, Nelly. Y el último comentario, Sergio. Bueno, sí, personalmente, desde chico, ¿no? En la vida de uno siempre tiene obstáculos y siente que no está preparado para muchísimas cosas. En lo laboral, en lo familiar, pues, siempre permanente. Y en relación al curso acá de la academia, bueno, Mateo me había ofrecido si quería dar instrucciones o ser profesor o ayudarles, y realmente me siento que necesito estar más preparado, así que le pedí más tiempo y por supuesto me gustaría ayudarles, pero bueno, necesito por lo menos terminar el curso de discipulado completo. Así que bueno, es un desafío que tengo por delante de prepararme con este curso y poderle dar una mano a ustedes. No me dedico a ser pastor ni nada, yo trabajo de mecánico de avión, otra cosa, pero paralelamente a mi vida, a mi trabajo, a mi vida ahora, bueno, quiero ayudarles en lo que pueda. Así que sí, como está la pregunta, como dice, no estoy preparado, bueno, me falta. Gracias. Muchas gracias por compartir, Sergio. Excelente. Gracias a todos por sus comentarios sobre esta pregunta. Casi siempre cuando tengo que usar español siento inadecuado. Sí, es la situación para mí en aprender otro idioma. Entonces, pero muchas gracias por los comentarios. Tenemos esta pregunta hoy porque vamos a hablar de Jesús en casa, en Galilea, y no es un sentimiento de él, pero para los demás, sí, ellos piensan que Jesús es inadecuado para compartir la palabra o ser el Hijo de Dios. Entonces vamos a hablar sobre este tema hoy en la historia que tenemos. Un poco de información sobre Galilea y los judíos allá. Galilea es la escena del comienzo del ministerio de Jesús. Jesús había crecido en esa provincia del norte gobernada por Herodes. Galilea era muy fértil para la cosecha, otros se dedicaban a la pesca en el mar de Galilea. Los judíos de Judea no respetaban a los judíos de Galilea. Los veían como menos fieles a las costumbres judías. De muchas formas en esta área se había sentido la influencia de los romanos y de otros gentiles, más que en las áreas judías circunvecinas de Jerusalén. Por esa razón los galileos eran tratados con cierto desdén por los líderes religiosos del sur. Y Jesús llamó los discípulos de Galilea. También tenemos una referencia en Hechos 2, en Pentecostés. La pregunta de la gente, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, sí, tenemos estos ejemplos, este desdén que algunos tienen para los galileos. Isaías 9, 1 a 2. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zebulón
y Naftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria en el camino del mar, el otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Originalmente el área de Galilea se dio a las tribus de Aser, Zebulón, Naftalí e Isaacar. Entonces, esto es un poco sobre esta región de Galilea. Ahora voy a contar la historia otra vez. Es la tercera vez que ustedes van a escuchar esta historia, una vez en el video, una vez leyendo sus Biblias, y ahora tenemos otra oportunidad. Jesús comienza su actividad en Galilea, empezando con versículo 4. Jesús volvió a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban ahí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: Seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde ahí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue.
Esto es la historia de hoy. Entonces ahora continuamos con las preguntas de considerar. Con 6 preguntas repasamos los hechos de la historia. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Diana, adelante. El Señor Jesucristo y yo creo que el pueblo, todos los nazarenos. Muy bien. Excelente. Entonces tenemos esta gente, el pueblo, Jesús, Jesús lleno del Espíritu, entonces tenemos el Espíritu Santo. Menciona que Jesús es hijo de José, entonces tenemos José también y las profetas Elías, Eliseo, tenemos el libro de Isaías también. Pero sí, los principales que están ahí físicamente, Jesús y la gente, el pueblo, los nazarenos que están ahí. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? María Elena. Bendiciones, buenos días. Los objetos es el libro, los pergaminos, las aldeas, la sinagoga. Muy bien, sí, el libro, sinagoga, excelente. Muy bien. Continuando, la próxima pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Andreina. Sí, profesor, pues inicia en la ciudad de Galilea y luego en Nazaret, cuando Jesús regresa a Nazaret y en las sinagogas de ambas ciudades, porque él estaba enseñando primero en las sinagogas de Galilea y luego el día de reposo acudió a la sinagoga de Nazaret. Gracias, Andreina. Sí, entonces estamos en esta región. Esa región de Galilea está pasando por por las ciudades ahí, los pueblos, y en esta parte, cuando está leyendo el libro de Isaías, está en Nazaret, en la sinagoga. Excelente. Entonces voy a compartir algunas notas interesantes de las sinagogas judías. Desde los tiempos del exilio en Babilonia, los judíos establecían un lugar para juntarse cuando vivían fuera de Judea. En donde quiera que se establecía un grupo de judíos, casi siempre se organizaba inmediatamente una sinagoga. Estos sinagogas eran los edificios de reunión de la gente para el culto de adoración y para el estudio del Antiguo Testamento. Eran edificios simples, de forma rectangular, grandes recipientes de agua eran ubicados en la entrada para los lavados ceremoniales. No se hacían sacrificios. Situado en el lugar oculto en la pared, había un armario de madera en donde se guardaban los rollos de la ley y de los profetas. Entonces, tradicionalmente tenía que haber 10 hombres judíos en el servicio para tener una sinagoga. Y esto es más o menos una sinagoga judía, un lugar para adorar, para estudiar la palabra. ¿Cuándo ocurrió la historia?
Vladimir. En el día de reposo. Sí, en el día de reposo. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Y se soluciona el problema? Sergio. Bueno, el problema es que la gente en la sinagoga eran duros de corazón. No creían en Jesús y esperaban que haga un milagro como en Capernaum. Y se soluciona cuando Jesús les hace ver que ellos son prejuiciosos con los gentiles. Menciona que teniendo muchas viudas en Israel, prefiere Dios enviar a Elías a otro lugar llamado Sarepta de Sidón. Y habiendo muchos leprosos en Israel, Dios prefiere sanar a Naamán, que era un sirio, demostrándole que Dios estaba enfadado con ellos y de esta forma los alecciona y los reprende. Gracias, Sergio. Excelente. Sí, entonces tenemos este problema con la gente ahí en Nazaret, en esta sinagoga, y Jesús está, sí, diciendo que la palabra de Dios es para los gentiles también con sus historias. Muy bien, con la viuda y Naamán. Excelente, gracias. Entonces, continuamos con las preguntas de consolidar. Con 4 preguntas resaltamos el pecado, la ley, las buenas noticias de Dios, el evangelio y la aplicación para nuestras vidas. Yo tengo la respuesta aquí para la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Durante el ministerio de Jesús en Galilea, algunos creyeron en Jesús y fueron salvos, mientras otros lo rechazaron y no fueron salvos. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Pastor, ¿puedo agregar algo en el punto principal? Yo lo video. ¿Puedo agregar algo? Sí, está bien. Adelante, Nelly. El, yo veo que era como mostrar el inicio del ministerio de Jesucristo y su carácter, como para agregarle algo a lo que usted dijo ahí. Ok. Sí, gracias, Nelly. Gracias por esta aportación. Muy bien. Sí, está proclamando la palabra de Dios en la sinagoga y sí, estamos al inicio todavía de su ministerio. Sergio. Sergio, está en mudo el micrófono. Perdón, veo el pecado de juzgar a los demás como juzgaron a Jesús ahí los fariseos. El de prejuzgar, el de juzgar, ¿no? Eso es el pecado que veo. Gracias por compartir, Sergio. Sí, excelente. Andreina. Bueno, profesor, yo acá veo varios pecados. Así como había dicho mi hermano, pues el de juzgar. También veo la incredulidad de las personas. Nosotros a veces somos incrédulos, tenemos que ver las cosas para creer. Y era lo que estábamos viendo acá, pues que ellos pedían que hiciera las obras que hizo en Capernaum para poder creer en todas estas palabras. Nosotros a veces somos incrédulos, no creemos en el poder que tenemos, que tiene nuestro Señor. No creemos que Él es el Todopoderoso y es capaz de hacer muchas cosas más que no entendemos. Ese es el pecado que yo veo acá en esta historia. Gracias. Yo Gracias, también tengo uno, Andreina. pastor. Sí, Leonor, adelante. Tengo, como dice el hermano, hay ceguera espiritual, hay injusticia, hay juicios errados contra él.
Esos son los pecados que yo veo ahí. Y como dijo Andreina, la poca fe y el no creer, que es lo que no, o sea, el pecado actual, pues que sigue, es el que me asocio, pues. No es que no crea, sino que me falta todavía mucho. Muy bien, gracias, Leonor. Esa, Muy bien, continuamos con Patricia. Lo siento, Patricia, no escucho. No, no hay nada. Tal vez un poquito, pero todavía no mucho. Lo siento, Patricia. Pedro, adelante. Tal vez no está funcionando todavía para Pedro. Está en mudo, dice está en mudo el micrófono, Pedro. Pues continuamos con María Elena, entonces. Gracias, profe. La ira, profe. La ira, ellos se airaron. A veces nosotros, cuando nos dicen la verdad, como Jesús hacía en ese momento con ellos, nos airamos. Y después recapacitamos, pero la ira, yo veo aquí el pecado, la ira, cuando nos dicen la verdad. Gracias. Muy bien, gracias María Elena. Sí, entonces con una conexión a muchas respuestas también voy a compartir algo de la historia. Las personas de su propia tierra, Nazaret, lo rechazaron porque él no cumplía con sus expectativas acerca de cómo sería el Salvador prometido. Nosotros pecamos cuando colocamos nuestra razón y experiencia sobre lo que Dios nos enseña en las Escrituras. Dios nos enseña es lo más importante. Leonor, ¿algo más? sí, buen día. Pues yo pienso que aquí se ve claramente la ira y la concupiscencia, porque ellos por la ira que tuvieron, ¿verdad?, contra Jesús, por no estar de acuerdo, al principio pues estaban muy contentos con la manera como él se expresaba, con su gracia, con la manera de exponer la palabra de Dios. Pero cuando ellos vieron que Jesús les hizo demostrar que estaba a favor de los gentiles, de los otros que no eran el pueblo puro de Dios, pues de los judíos, entonces se llenaron de ira y le dieron rienda suelta a la concupiscencia tratando de matar a Cristo, ¿sí? Eso es lo que yo veo más claro, pues, en esta historia. Muchas gracias. Gracias, Leonor. Excelente. Gracias por todos los comentarios para esta pregunta. Esta es la pregunta de la ley y ahora podemos hablar del Evangelio, el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Ayesa? Buen día, profesor. Disculpe la tardanza. Buen día. Sí, está en el verso 18, del 18 al 19, cuando Jesús leyó el libro del profeta Isaías, dando las buenas nuevas de salvación, de sanidad, de liberación. Amén. Ok, muy bien, sí. Gracias. Excelente. Cuando está leyendo de Isaías y el mensaje ahí en este libro. Muy bien. ¿Algo más?
En el versículo 14 también dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. En el versículo 14 cuando él llega. Iba Ok. lleno del Espíritu Santo. Sí, entonces, pues esto es el amor de Jesús. Está con ellos ahí en Nazaret para compartir la palabra, para mostrarles que Él es el Salvador. Pastor, y el versículo 30, que dice que más él pasó en medio de ellos y se fue. O sea, ellos lo llevaron hasta para lanzarlo. Y de pronto él se volteó y no lo tocaron. Él pasó por en medio de ellos y no lo tocaron. Ujú. Ahí vemos también el amor y el poder de Dios. Ok, muy bien, Nelly, gracias. ¿Alguien más para esta pregunta antes de continuar con la última pregunta? Y Vladimir, otro comentario. Gracias, Vladimir. Sí, pastor, en el versículo 22 dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Amén. Las palabras de gracia, sí. El amor de Dios. Muy bien, gracias. Continuamos con la última pregunta. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Sergio. Bueno, yo pediré que Dios obre en mí, no ser prejuicioso con las personas para no caer en el pecado de juzgar. Es algo me cuesta trabajar todavía esa parte de no juzgar a mis hermanos cuando se equivocan o no tienen razón. Tengo que trabajar en eso, de tratar de llegar a hablar y no juzgar. Eso voy a pedir a Dios hoy. Amén. Sí, gracias por el comentario. Gracias por compartir esto con nosotros. Gracias, Sergio. ¿Alguien más? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra? Vladimir. Sí, pastor, lo primero que pediré es que me dé más fe para poder compartir la palabra de Dios, pero en mis familiares, porque a veces nos hace más fácil predicar afuera, pero en nuestra propia familia que ve nuestros testimonios nos es más difícil por las críticas que a veces podemos recibir. Y eso pediré que me dé seguridad para poder hablar con de nuevo su palabra. Amén. Muy bien. Y Ayesa. Amén, profesor. La hermana lo dijo hace poquito, el versículo 14, donde Jesús volvía en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama. No estoy pidiendo fama, pero sí ser llena del Espíritu Santo, buscar más de su presencia para poder hablar con esa gracia que Jesús hablaba. Amén, para que entonces pueda llegar a las demás personas puedan recibir de esa bendición, de lo que es el Evangelio de Jesús. Amén. Gracias, Ayesa. Es excelente. Y tenemos dos más, María Elena y después Leonora. María Elena, adelante. Yo le pediría al Señor que me dé sabiduría y que me llene de su amor, que el amor que Él sienta, pues pueda yo también sentirlo. Gracias. Excelente. Y Leonor. Pues sí, yo le pediría a Dios sería que obre en mí el dominio propio, ¿sí? Porque muchas veces nosotros estamos en una situación y queremos darles rienda suelta a los deseos de nuestro corazón, muchas veces sin pensar. Entonces, que me dé dominio para no caer en cosas que después tenemos que arrepentirnos. Que Dios obre en nuestras vidas y de verdad que el poder del Espíritu Santo venga en dominio propio. Gracias, Leonor. Muy bien, muchas gracias por los comentarios hoy, por su participación en este estudio, usando las preguntas de las 4C, considerar y consolidar.
Excelente, muchas gracias. Vamos a continuar con los otros objetivos hoy. Primero vamos a hablar de contar. Cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios. Y después tenemos la última, en la última parte de nuestra lección, una comparación entre la teología de la gloria y la teología de la cruz. ¿Cómo contamos una historia bíblica? En las lecciones 7 y 8 de este curso, vamos a enfocarnos en contar. Y contar es simplemente contar la historia bíblica. Entonces, ¿cómo podemos contar una historia de la Biblia? Leer la Biblia directamente, contar la historia en nuestras propias palabras, usar imágenes o videos, actuar la historia bíblica. Cuando contamos una historia bíblica, deseamos ser fiel a la palabra de Dios. No queremos agregar o quitar detalles según nuestros gustos. Y cuando contamos una historia bíblica, deseamos considerar el público. ¿Van a entender algunas palabras? ¿Se necesitan más explanación sobre quiénes son los personajes? Como en esta historia, tal vez ellos no conocen Isaías o Eliseo o alguna persona importante de la historia. Y van a prestar atención si estoy leyendo la palabra o sería mejor compartir en mis propias palabras. Tenemos estas consideraciones cuando estamos contando una historia bíblica. Entonces, ¿cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios? Voy a compartir algunos versículos aquí. Tenemos pues algunas promesas que tenemos de Dios en su palabra. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Sabemos que la palabra tiene poder. El poder está en la palabra. Está en el Espíritu Santo obrando por su palabra. La fe de alguien es una obra del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es compartir la palabra, simplemente compartir la palabra en amor. Descansamos en esta realidad. Que esto es nuestro trabajo y el trabajo de la fe es del Espíritu Santo. Isaías 55, versículo 11. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios no regresará vacía. Entonces, siempre es bueno un estudio de la palabra, leer la palabra, porque nunca va a volver vacía, no regresará vacía. Y Salmo 19, versículo 14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces pedimos que el Espíritu Santo nos da las palabras correctas para su gloria. Esta es nuestra oración cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos compartiendo la palabra. Entonces, para resumir esta parte, ¿cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios? Recordamos las promesas de Dios en Romanos
y el otro versículo de Isaías, el poder de la palabra, recordamos las promesas. Y como dice en el Salmo 19, pedir, ayudar de Dios, pedir ayuda de Dios. Leer la historia algunas veces usando las preguntas de considerar. Entonces, esto es una buena preparación también, estas últimas 3 cosas. Leer la historia más veces, algunas veces usando las preguntas de considerar para entender la historia bien. Practicar, pueden usar un espejo con una persona, un familiar, un amigo, algo así. Practicar pues esta práctica de contar una historia. Puede hacerlo con alguien o un hijo, alguien en la casa también. Y usar el método de las 4C. Pues contar es una parte de este método. Entonces, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, es una buena práctica también tener una idea en cómo hacerlo. Podemos usar este método de las 4C. Es una manera de compartir la palabra. Algunos comentarios de esta parte antes de continuamos con la teología de la gloria y de la cruz. ¿Algún comentario de esta parte? ¿Cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios? Yolanda. Bendición, profe, recién llego yo, estuve haciendo unos trámites en el hospital y recién llego, no pude estar leyendo mucho, yo quería comunicarme por ahí, entro en la noche. Ok, pues gracias por estar aquí, Yolanda. ¿Algún comentario de esta parte? Si no, está bien, podemos continuar con la próxima parte. Régulo, ¿un comentario? Sí, pastor, buenos días a todos, la bendición de Dios. Bueno, yo algunas veces, cuando voy a contar alguna palabra con un amigo, con alguien por ahí, claro, previo, hago como un pequeño resumen que prácticamente es un poco el uso del método las 4C, un resumen que me permita poder contar, si es que así lo deseo, de forma distinta la historia, pero que la haga amena e interesante. Entonces uno puede ir haciendo un pequeño resumen y uno se puede, que ahora lo voy a aplicar, ese resumen partiendo del método de las 4C. Se hace un resumen tan bueno de algunos textos del Evangelio que son tan largos, algunos, que con eso yo lo pudiera añadir como consideración. Bueno, practicar y resumir la palabra partiendo del método de las 4C. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Régulo. Sí, y antes tuvimos una pregunta dentro de las 4C, se llama ¿cuáles son los eventos de la historia? Entonces, esto es otra manera de resumir lo que estamos contando. Después podemos hablar de los eventos principales de la historia. Pero muy bien, gracias. Daniel, ¿otro comentario? ¿Se me oye? ¿Me escuchan? Sí. Yo, como ustedes saben, yo vivo en los Estados Unidos y igualmente que el pastor, a veces tengo el reto de he tenido el reto de predicar en inglés, en iglesias grandes. La preparación para mí ha sido, y esto lo quiero compartir con ustedes, siempre lo primero lo pongo en oración, completamente, oración, todo el tiempo, desde que uno empieza a leer. Lo otro que hago es, dejo que la lectura durante los primeros días antes de empezar a escribir, trabaje en mí.
lo dejo pensando mientras voy haciendo mi trabajo, mi labor diaria. Estoy pensando siempre en la lectura y la lectura está ahí en mí y van viniendo los pensamientos y las cosas. Lo otro, como dice usted, practicar mucho. Yo lo que hacía era, especialmente cuando hacía en inglés, buscaba las palabras, cuando ese reto que tiene uno, a veces el miedo que tiene uno de no poder hablar las palabras correctamente, la pronunciación. Entonces buscaba qué palabras no pronunciaba bien y les preguntaba a mi esposa, que es americana, decía, ¿cómo pronuncio esta palabra? ¿Cómo hago esto? Y la practicaba, así como dice usted, frente a un espejo o frente a un podio para que más o menos saliera. Y eso me ha dado muy buenos resultados, pero lo más importante, y que ha sido para mí, y yo lo sé, porque mucha gente me ha dicho, o sea, yo siento ser una persona un poco más retraída, un poco tímida, pero cuando estoy arriba, yo siento la fuerza de Dios, siento la fuerza del Espíritu Santo. Y muchas veces uno predica y a pesar de que prepara muchas cosas, del corazón de uno y de la fuerza del Espíritu Santo salen cosas que uno mismo se da cuenta. Y la predicación resulta ser muy buena y la gente te dice, me llegó tu mensaje. Y eso no es de uno, eso es de Dios, poniendo en oración y dejando, como dice la lectura hoy día, ¿no? Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y eso fue lo que lo ayudó en todo ese caminar. Eso es compartir con ustedes un poco de mi experiencia. Gracias. Sí, gracias por compartir su experiencia con nosotros, Daniel. Excelente. El último comentario de Leonor, por favor. Leonor, ¿algo para compartir? Está en mudo su micrófono en este momento. Ajá, listo. Yo pienso que lo primero que uno debe hacer para preparar una palabra es orar. Orar sí y pedir eso, la guía del Espíritu Santo, que sea el que nos muestre por dónde encaminar la palabra, ¿sí? Y por supuesto leer mucho la Biblia porque hay versículos que nos llevan a otro y, y buscar, hay muchas palabras difíciles, muchas palabras desconocidas, entonces buscar sinónimos de palabra para que la persona que van a recibir el mensaje que nosotros le vamos a llevar entiendan con facilidad lo que el mensaje que le vamos a llevar. Y cuando nosotros pedimos a Dios la guía del Espíritu Santo, de verdad que el mensaje es recibido y pues queda satisfecha la persona que recibe el mensaje y la persona que lo lleva también. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Leonor. Muy bien, muchísimas gracias por los comentarios. Vamos a continuar con la última parte de nuestra lección hoy. La última parte es la comparación. Vamos a comparar la teología de la gloria y la teología de la cruz. ¿Y cuál predicó Jesús? Entonces, vemos por todas partes un deseo de hacer el cristianismo sea divertido y despreocupado. Algunas iglesias y sus líderes se atreven a alegar que Dios realmente quiere que los cristianos siempre estén saludables, sean ricos y sabios. A otros hacen que los oficios divinos sean horas de autodescubrimiento. El objetivo es que el cristiano se realice personalmente y tenga mejor carácter. Otras están obsesionados con la idea de que la verdadera iglesia debe ser exitosa, grande e influente en la política nacional y mundial. Pues dentro de la iglesia, muchos miembros quieren ser su propia Biblia. Quieren la libertad de escoger y elegir la doctrina en la cual creer y la conducta para alabar o condenar. Cambian con las circunstancias del momento y hay de aquel predicador que basándose en las escrituras les diga que están equivocados y que Dios condena sus elecciones.
Todo eso es la teología de la gloria, una teología que permite al hombre ser propio Dios y al Dios de la Biblia lo vuelve en una criatura sujeta a los caprichos personales del momento. Pues tenemos estos ejemplos. Entonces, teología de la gloria, triunfamos ya. Soy capaz, no hay problemas. Sí, no hay problemas. Todos vienen rogando para escuchar la palabra y unirse a nuestra iglesia. Nuestra iglesia nunca tiene problemas. Los pastores y líderes son estrellas y llegan a ser muy conocidos y amados por todos. Su mejor vida ahora, destinado al éxito y la prosperidad. Todo esto va de la mano de la teología de la prosperidad. Si tú crees, se sanarán tus enfermedades. Y tú das tu diezmo, Dios te lo va a devolver 100 veces. Esto es un resumen de la teología de la gloria. La teología de la cruz, negarme a mí mismo. Jesús le dice, ya me van a arrestar y matar, al tercer día resucitaré. Pedro dice, que esto jamás te suceda. Y Jesús dice, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En los buenos y en los malos todo lo puedo con Cristo, quien me fortalece. Es vivir en la lucha diaria contra el diablo, la carne pecaminosa y el mundo todos los días. Es ser insultado, perseguido por nuestra fe. A veces van a rechazar nuestra fe y nuestra iglesia. Es vivir no para mí mismo, lo que yo quiero, sino para el Señor y en amor a mi prójimo. Es todo lo que sufro como resultado de mi identidad en Cristo y mi fe en su palabra. La teología de la gloria puede ser tuya ya aquí en esta vida. Teología de la cruz, cargamos la cruz ahora, después nos espera la gloria para siempre. ¿Cuál predicó Jesús? ¿Cuál vivió Jesús? ¿Alguien tiene una respuesta a esta pregunta? ¿Cuál predicó Jesús? Pedro, vamos a ver si funciona ahora. Buenos días, hermano, ¿me escucha? Sí. Gracias. Jesús vivió la teología de la cruz. Sí. Porque esa es la que nos da la respuesta, negarse a sí mismo, es una lucha diaria, fue insulto, persecución, rechazo, y él lo vivió, pues. Entonces la teología de Cristo se hacía por sí mismo en la gloria de la tierra. Entonces, pienso que el de la teología de Jesús es la cruz. Muy bien, gracias, Pedro. Y el último comentario, Ayesa. Está en mudo el micrófono, Ayesa. Profesor, ciertamente Jesús nos enseñó, fue la teología de la cruz, nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Pero sí, ciertamente
no sé, en todas las congregaciones nos hablan es acerca de la teología de la gloria. Y de verdad que cuando nosotros hablamos de negarnos a nosotros mismos, entonces nos dicen que es religión. Pero eso fue lo que predicó Jesús y nosotros estamos llamados es a seguir los pasos de Jesús y no los pasos y no otros pasos, pues. Esa es mi acotación, profesor. Seguir los pasos de Jesús y Jesús nos dijo, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque si no, ¿cómo no vamos a sentar con él allá en la gloria? Entonces, esa es mi acotación, profesor. Gracias. Gracias, Aisa. Excelente. Muy bien. Gracias por su participación hoy. Hemos hablado de estos objetivos. Antes de terminar la lección, voy a tomar como 2 minutos para compartir algo del proyecto final y después vamos a terminar la lección. Entonces, ustedes van a tener 2 semanas después de la última lección. Entonces, la última lección es el lunes y después de esto van a tener 2 semanas para terminar este proyecto. Básicamente, este es el proyecto final, pues ustedes están haciendo la preparación para compartir una historia de la Biblia. Entonces, el primer paso es elegir una lección que hemos tenido en este curso. Pueden elegir cualquier de estas historias bíblicas, pero es tomado de una de las lecciones. Y después van a empezar con la preparación. Entonces van a pensar en quién puede compartir la palabra, con quiénes, tal vez es con familiares, amigos, personas en la comunidad. Define su público. Entonces, y después define consideraciones especiales para su público. ¿Cuántos años tienen? Si es un grupo de niños, tal vez es un poco diferente la enseñanza. Entonces, es un grupo de creyentes o incrédulos, tal vez es un poco diferente la enseñanza. Después de esto, van a contestar las preguntas de considerar usando esta historia que usted ya eligió y después las preguntas de consolidar. Entonces, después de contestar estas preguntas, van a tener un entendimiento mejor de la historia y después de esto van a pensar en una manera de captar la atención. Entonces, van a elegir una historia, define su público, contestar las preguntas de considerar, consolidar y después pensar en una manera de captar la atención, algo conectado al tema de la historia. Y últimamente van a pensar en cómo contar la historia. Va a leer directamente de la Biblia, va a contarle la historia en sus propias palabras, van a usar fotos o un video para actuar la historia. Tiene opciones aquí. Entonces van a pensar en cómo hacerlo y escribir aquí cómo va a escribir, cómo va a contar la historia, lo siento. Y entonces esto es el proyecto final. Voy a compartir más en la próxima lección también y voy a compartir estos proyectos para que ustedes puedan rellenarlos y enviarlos a mí después de el curso. Entonces esto es todo. Vamos a tener más tiempo en la próxima lección para para compartir sobre el proyecto final. Hay una o 2 preguntas antes de terminar. No tenemos mucho tiempo, pero sí hay. Hermano. Sí, Quiero Pedro. hacer, gracias. La historia que tomemos tiene que ser basada dentro de las historias que vimos dentro del curso o cualquier historia de allí de la Biblia. No, es buena pregunta. Es una historia de dentro del curso.
una de las historias de las lecciones de este curso. Correcto, muchas gracias. Ujú. Muy bien. Ok. Entonces, la última lección es el lunes. Voy a compartir el video de la lección 8 y vamos a leer Marcos 1, 16 a 39. Nuestro enfoque es contar. Ustedes van a elegir una pequeña parte de esta sección de la Biblia para contar en grupos pequeños. Entonces, hay como 4 historias pequeñas dentro de esta parte de Marcos y ustedes van a contar una historia dentro de sus grupos pequeños. Y esto es la última lección de este curso. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Muchísimas gracias Amén. por estar aquí hoy. Gracias por su participación. Gracias a todos. Saludo, Gracias, profe. Dios me bendiga. Bendición. Feliz día. buen Hasta el fin de. próximo lunes. Bendiciones. Feliz tarde, Bendiciones. Dios bendiga. bendiciones, profe. Bendiciones, hermano. Feliz tarde. Buen provecho. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, profe. Gracias, Bendiciones, María. Que se profe. bendiga. Bendiciones, profesor. Bendición, mis hermanos. Gracias a Isa, Vladimir. Gracias.